Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde y gracias porque por medio de la tecnología nuevamente estamos conectados, aunque parece inverosímil, Señor, de que tengamos que estudiar así la palabra de Dios, Señor, por medio de la tecnología, por medio de Internet, sin reunirnos presencialmente, aunque nos estamos congregando y unidos de corazón también donde estamos. Señor, gracias porque todo este tiempo nos has protegido, nos has cuidado y nos has seguido ministrando con tu palabra. Te pedimos de que en esta tarde también nos hables, Señor, acerca de tu palabra, de lo que tú piensas, Señor, de lo que tú quieres comunicarnos hoy, y que esta palabra ilumine nuestro camino también, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, capítulo 12 de Eclesiastés. Bueno, ustedes saben, como dije desde el principio del estudio, de que Salomón ha tenido diferentes etapas en su vida, ¿de acuerdo? Es decir, él ha tenido una infancia bastante, diría yo, no sé si decir perturbadora o decir una infancia en un hogar disfuncional, ¿no? Él conoció a uno de sus hermanos que mató al otro porque el muerto, digamos, cuando estaba vivo, violó a la hermana. Y entonces conocía que su papá tenía varias mujeres también, conocía la historia de su familia, un hogar disfuncional con serios problemas de autoridad, con un montón de problemas de diferente índole en el que Salomón ha crecido. Y luego hereda el reino de su padre sin haber hecho lo que hizo David para llegar a ser el rey, es decir, todas las guerras y todas las cosas que David enfrentó para finalmente, bueno, aunque fue elegido por el Señor, no le costó, no le fue tan barato obtener básicamente la posición a la que Dios lo llamó. Incluso esto no le permitió construir a él el templo que él quería construir para Dios porque su mano estaba llena de sangre por toda la mortandad que él había hecho en su vida cuando era uno de los generales de Saúl, ¿no? Y bueno, ya ustedes conocen la historia. Entonces Salomón ha tenido etapas en su vida y ahora vamos a ver algunos de los aspectos que no solamente los eruditos bíblicos, sino también la tradición judía, cómo es que consideran el libro de Salomón, ya como para terminar el estudio de este libro, cómo es que consideran estos eruditos judíos y la tradición judía respecto al libro de Salomón. Pero sin embargo, sí hemos dicho que hay bastante enseñanza práctica, hay filosofía de vida en un sentido práctico. Salomón no tenía toda la revelación completa de Dios, de acuerdo, respecto a la muerte, respecto a muchas cosas, y sin embargo, él había dedicado su vida, bueno, no sé si toda su vida, pero había dedicado gran parte de su vida a conocer todos los entretelones del quehacer humano, ¿no? Y entonces la predisposición que tiene él en este tiempo es que todo es vanidad de vanidades y el hombre cuando va a la tumba, ahí termina su historia y nadie se acuerda de él. Y mientras tanto hay que disfrutarlo como bien podamos, ¿no? Entonces, este tipo de fatalismo redundante que de alguna manera se repite cada rato en todo el libro, determina básicamente el tipo de vivencias que estaba pasando Salomón. Entonces, vamos a leer el versículo 1, ¿no? Y ahora sí me estoy deteniendo por versículos casi de dos en dos porque el texto lo amerita. Entonces, el versículo 1 dice así: acuérdate de tu Creador, como siempre digo, estoy leyendo esta vez de la Reina Valera contemporánea. Dice así, el versículo 1 de Eclesiastés 12: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. Así dice la Reina Valera contemporánea, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante que Salomón usa la palabra para acuérdate, ¿ya? Salomón usa la palabra hebrea de una raíz que viene de esta raíz hebrea que es sacar, ¿de acuerdo? Con Z, sacar. No de sacar, de quitar algo, sino así simplemente es la raíz hebrea. Entonces, que de alguna manera tiene una connotación como que es marcar, ¿no? O como para que algo sea reconocido, que también significa recordar, significa mencionar, ¿no? Y que también hace alusión, ¿ya? De alguna manera a acordarse, ¿no? Y en donde de alguna manera también se hace a diferentes tipos de alusiones de esta palabra, ¿ya? Es decir, de alguna manera en donde, por ejemplo, la persona tiene que tener memoria constante, como conmemorar, conservar, ya como cuando un cronista hace las cosas y relata la historia, ¿no es cierto? Y que tiene que dar cuentas. ¿Ya? Entonces, y traer a la memoria lo que ha acontecido. Entonces, en ese sentido es que Salomón dice, acuérdate de tu Creador. Ahora, es interesante notar también que a su vejez, ¿no? A su vez, perdón, el verbo tiene una raíz que se traduce como en el pasado, recordado, y también como una interjección que se dice ea, macho, o algo así como vamos, hombre, ¿no? Algo así.
Ya, ustedes saben que el hebreo ha sido bastante difícil de traducir a nuestros idiomas porque el hebreo carece de consonantes y a veces las mismas palabras tienden, carece de vocales, perdón, la misma palabra tiene las mismas consonantes pero significan diferentes cosas. ¿De acuerdo? Entonces por eso a veces los traductores tienen que pelearse duro con el texto para saber qué palabra conviene según el contexto. Por eso que esta palabra a veces también se traduce como ea macho, ¿no? Que es una interjección, como siendo de alguna manera haciéndole hincapié a un varón, a un macho cabrío, a un hombre, ¿no? Y que básicamente se puede traducir al español de España, de Castilla, como ea, que es una interjección que enfatiza la determinación de animar y estimular a una acción. Entonces, cuando dice Salomón, acuérdate de tu creador, vamos a entender en qué contexto lo está diciendo. La idea que tiene Salomón en mente es que no solo se tenga un recuerdo sentimental de Dios de manera histórica o empática. Ay, qué bueno ha sido Dios, ¿no? Dios ha sido tan bueno conmigo y listo. No es así. El consejo es que seamos determinados y responsables, como el, entre comillas, ea, macho. O sea, vamos adelante, ¿no? O sea, como diciendo, acuérdate, ¿ah? ¿No? Así con ese énfasis, ¿no? Recuerda lo que has pasado, lo que has vivido. Es más o menos lo que Salomón quiere decir. Incluso esta misma palabra algunas veces se ha traducido por varón, que es interesante, ¿no? Algunas traducciones agregan el así que en el primer versículo, o sea, así que, por lo tanto, acuérdate de tu creador, para conectar el texto del capítulo 12 con el capítulo 11 y darle una continuidad de pensamiento a todo el libro, ¿ya? Entonces, para darle mayor énfasis. Entonces, el significado de acuérdate, que también se encuentra en Deuteronomio 8:18 y el Salmo 119:55, es esclarece, ¿ya? O es esclarecer de que es un paralelo de obedecer la ley. Es decir, cuando dice Salomón, acuérdate de tu creador, no solamente significa acuérdate de Dios de una manera empática o sentimental o como una remembranza o añoranza, oh, qué bonito eran esos tiempos. No, no así, sino acuérdate en el sentido de tener presente siempre. ¿De acuerdo? Entonces podríamos resumir que acordarse de Dios en este contexto no solo es tenerlo en memoria, sino tenerlo presente en todo tiempo, siendo consciente de su presencia en todo cuanto hacemos. ¿De acuerdo? Salomón está terminando su disertación con un consejo reiterativo y con consideraciones que tiene que ver con la inevitable consecuencia natural que le espera a todo ser humano, es decir, la vejez, ¿no? Salomón acaba de hablar de una manera con bastantes eufemismos acerca de la vejez. Es un texto que ha tenido que ser bien entendido para poder traducirlo y explicarlo. Salomón admite que Dios es el creador de todas las cosas, pero en su cosmovisión, ¿no? Dios es el autor también de las calamidades, ¿de acuerdo? Salomón ha expresado que nadie puede enderezar lo que Dios tuerce, y esto ya lo hemos estudiado en el capítulo 7, versículo 13, porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Es lo que Salomón dice, atribuyendo a Dios que Dios antojadizamente tuerce las cosas, ¿no es cierto? Lo cual sabemos que no es así. En ese sentido, Dios, como puede, en ese sentido, Dios, como puede hacer que, o sea, lo que Él quiere, y a nosotros solo nos toca estar en paz con Él para que nos vaya bien, Salomón exhorta a vivir una vida en donde tengamos en mente que Dios es quien ordena todas y cada una de las cosas que acontecen y que nos resignemos, básicamente, ¿no? En el versículo 1 que hemos leído, Salomón usa la palabra hebrea bará, que significa crear de la nada. O sea, dice, acuérdate de tu creador, ¿no es cierto? La misma palabra que se usa en Génesis. Entonces la exhortación está dirigida básicamente a los jóvenes, ¿no es cierto? Es decir, a los que a temprana edad pueden tomar decisiones que afecten su futuro. Ahora somos, en la actualidad, lo que decidimos en el pasado, ¿no es cierto? Eso es un hecho histórico y fáctico. Ahora somos lo que decidimos en el pasado. Somos el producto de un pasado en el que hemos tomado decisiones. Entonces, la anticipación de ese consejo tiene que ver no solo con la comunión íntima con Dios, sino con el conflicto personal que pudiera existir producto de la vida que uno ha escogido tener. Es decir, ¿pero por qué tengo esta mujer o por qué Dios me dio esta esposa? Bueno, Dios te va a decir porque tú me la pediste, ¿no? Simplemente, porque así es, ¿no es cierto? Entonces, el contexto tiene que ver con saber disfrutar todo lo que podamos teniendo en cuenta de que Dios ha hecho todo lo que pase, tal y como pase o como se presenta. Los días malos a los que se refiere Salomón pudieran ser las tribulaciones que le pueden pasar a los justos como a los impíos también. Además, cuando uno se acerca a la vejez, normalmente trata de encontrar el significado de todo cuanto ha hecho en su propia vida. Y esto es lo que Salomón está de alguna manera plasmando. Posiblemente le haya escrito esto en la recta final de su vida, ¿de acuerdo? Ahora, la parte C de este versículo
Se traduce así en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la vida ya no es agradable, ¿no? Y la Reina Valera del 60 dice, en los años que digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, la vida ya no es agradable. Entonces, esto sugiere que una persona al final de su vida pudiera evaluar todo cuanto ha hecho, pero no encuentra motivos para seguir enfrentando los desafíos propios de su edad. Como que hay gente que dice, bueno, ya tengo cierta edad, ya no voy a hacer nada porque ya solamente me espera la muerte. Y esto es un fatalismo que no necesariamente es así. Entonces, vamos con el versículo 2 y el versículo 3 dice, hazlo antes de que el sol se oscurezca y la luna y las estrellas dejen de brillar y las nubes se disipen después de la lluvia. Hazlo antes, versículo 3, hazlo antes de que tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los guerreros y disminuye el número de las molineras y queden a oscuras los que miran por las ventanas. Es una manera muy poética de referirse a la vejez. Vamos a entender ahora por qué. Porque en este versículo, entre comillas, en el versículo 2 que hemos leído, las nubes tapan con frecuencia la luz del sol. Es obvio. En invierno nosotros no vemos el sol, no porque el sol no ha salido, sino porque hay una capa muy profunda, no muy alta, de nubes que no dejan ver el sol. El sol está ahí, ¿no? Pero por la inclinación de la Tierra ya simplemente los climas se dan y nosotros no podemos ver el sol. Aunque el sol está ahí, las nubes lo tapan. Entonces eso significa que puede llover también. Entonces, de alguna manera, así también las nubes tapan con frecuencia la luz de la luna también, muchas veces en el invierno, por eso tampoco se ve en la noche, y también en las estrellas. Y esto es lo que Salomón está comparando así, algo así como la vejez también, que es un periodo de gozo disminuido y del incremento de la tristeza que se prefigura como oscurecimiento. Es decir, llega un punto en donde ya uno empieza a sentirse triste porque está envejeciendo y se está sintiendo algo así. Entonces, Salomón dice, antes de que llegues a esta edad, a esta etapa, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿no es cierto? Entonces, en el lenguaje del versículo 13 es bastante figurativo. Salomón está mirando y experimentando la vejez de manera poética. O sea, él usa analogías para tratar de describir lo que siente y cómo avanza la vejez y los achaques que se sienten, entre comillas, ¿no? Para entender mejor el significado de Salomón, leamos cómo traduce la Nueva Traducción Viviente este versículo 3. Miren cómo lo traduce el versículo 3, la Nueva Traducción Viviente. Es mucho más claro de entender. Dice, acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianes de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, ¿no? Las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. O sea, Salomón está hablando de la vejez, pero está haciendo algunas alusiones tratando de ejemplificar cómo es que se siente la vejez comparada con la vida cotidiana o con algunas cosas que podemos observar para entender mejor. Está hablando de manera poética. Ahora, no sabemos si Salomón estaba él mismo experimentando la etapa que estaba viviendo o estaba describiendo a alguien en particular. Pero por su manera de plasmarlo deja claro que él está hablando de manera figurada para expresar comparativamente lo que se viene con la vejez. En otras palabras, no recurras a Dios en el momento en donde ya no tienes más fuerza, que ya no tienes ni futuro y ya en tu vejez, en la recta final, te acuerdas de Dios recién. Mejor es tenerlo presente en todo tiempo. Por eso dice, acuérdate, ¿no? Acuérdate, dice, de tu Creador en los días de tu juventud, ahora que eres joven. Traduce el versículo 3 de la Reina Valera contemporánea. Entonces es interesante, ¿no? Porque a veces esperamos el último momento para ponernos a cuentas con Dios, pero no debería ser así. Versículo 4 dice, hazlo antes de que se cierren las puertas que dan a la calle y el ruido del molino deje de oírse. Hazlo antes de que las aves eleven sus trinos y ninguno de sus cantos pueda escucharse. Es un poco como pareciera fuera de contexto, pero no lo está. La Nueva Traducción Viviente, nuevamente la uso, miren lo que traduce. Dice, acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuye el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos, o sea, los chillidos de los pájaros, los trinos de los pájaros, apenas serán perceptibles. Sigue hablando más de lo mismo, pero de manera poética. Entonces, sigue haciendo alusión a la progresiva vejez en donde se empiezan a perder las facultades. La fuerza física, la vista, el oído comienzan a apagarse y esto es normal. A todos nos pasa. Yo antes no usaba lentes, hasta cuando cumplí 40 años empecé a usar lentes y dije, ¿qué me está pasando?
Ahora tengo 53 años y mi medida está aumentando cada vez más. Y aunque estoy orando por eso, no hay marcha atrás. Entonces es algo que es irreversible a lo que tenemos que, ¿no? A lo hecho macho, ¿no? A lo hecho pecho, como se dice. O sea, asumamos con responsabilidad la edad que nos toca. Entonces, de todas maneras, aunque esto es normal, la vejez es normal, no es motivo de depresión, por supuesto, ¿no? La ancianidad también es entretenida. O sea, las personas que ya cursan 70 y tantos, 80 años, que están llenas de experiencia, llenas del Señor, también es una etapa de reposo, pero también de búsqueda incansable de Dios también. ¿Por qué? Porque cada etapa tiene sus encantos, hermano. Veamos, versículo 5 dice, luego vendrá el temor por las alturas y se experimentará terror en el camino. Entonces el blanco almendro florecerá, la langosta resultará una carga y hasta el apetito se perderá, porque el hombre va camino a su última morada. Y por la calle andarán los que lloran su muerte. Una vez más, Salomón dice, te vas a poner viejo y finalmente vas a morir, pero de manera poética. Entonces, para prefigurar esto, tenemos que leerlo así. Por ejemplo, temer lo que es alto o terror en el camino, hablan de una falta de vigor y del temor que hace que la gente mayor no desee salir de casa, ¿no es cierto? De alguna manera. O sea, hay gente que ya por su edad ya prefieren estar en casa y no salen mucho, lo cual es normal, porque ya no la misma fuerza, o si vive en un edificio de muchos pisos, ya las escaleras son un poco complicadas, etcétera de cosas. Cuando dice florecerá el almendro, se está refiriendo a que la cabeza se llena de canas. ¿Por qué? Porque las flores de almendro son blancas. Interesante, ¿no? Cuando dice la langosta será una carga, implica que el cuerpo se encorva y que su caminar se hace lento, porque la langosta se mueve con rapidez, ¿no? Ustedes visten la langosta en el mar, sale volando la langosta, se mueve muy rápido. Y cuando dice se perderá el apetito, habla de una disminución de los deseos físicos, ¿no es cierto? Es decir, la declinación de la fuerza física culmina básicamente, pues obvio, en la muerte. Hay gente que no muere porque está enferma, sino simplemente naturalmente por vejez, ¿no es cierto? Entonces, y el hombre va a su morada eterna, ¿no? Es decir, el sepulcro. O sea, es bastante poético lo que dice Salomón acá, pero es cierto. Y su consejo es, antes de que llegues a esta etapa en tu vida, acuérdate de tu Creador, ¿no es cierto? Estamos en eso. Versículo 6, versículo 7 dicen, hazlo antes de que se reviente la cadena de plata y se rompa la vasija de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y junto al pozo se venza la polea. Interesante. Comparaciones con respecto al quehacer cotidiano, ¿no? Versículo 7. Entonces el polvo volverá a la tierra, de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio, ¿no? Versículo 8. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí hay que hacer un paréntesis, en el versículo 7 sobre todo. Pero sin embargo, primero vamos al versículo 6. Salomón continúa aconsejando a vivir responsablemente antes de que la cadena se rompa, es decir, antes de que llegue la muerte. La disolución del cuerpo es como la luz que se extingue. La cadena a la que el cuerpo está, digamos, de alguna manera adherido, es como una cadena de plata que sostiene en un recipiente de oro, entre comillas, ¿no? En donde está la luz brillando, digamos que nuestro cuerpo, ¿no? Y esto tarde o temprano se va a quebrar. La muerte también se describe por el agua que se acaba, o sea, el cántaro cuando se chorrea, ¿no? Que almacena el agua, se quiebra junto a la fuente, es decir, la rueda que se usa para sacarla sea rota sobre el pozo. Ustedes saben que en los pozos antiguos había una rueda con una polea y una soga que daba como 3 vueltas, y entonces para que no se rompa la soga, no solamente en una vuelta, sino daba como 3 vueltas y ahí bajaba. Entonces uno jalaba y subía el balde con agua, ¿no? Antes de que eso se gaste. O sea, Salomón está siendo bastante poético para decir que nos acordemos de Dios y lo tengamos presente antes de que todas estas dificultades en nuestra vida lleguen, ¿no? Antes de que la vejez no nos permita discernir bien y no nos permita tener un conocimiento más preciso de Dios. Entonces, muchos han intentado, ahora sí hablando del versículo 7, de interpretarlo de maneras en las que se sugiere que después de la muerte todos los espíritus de los hombres regresan a Dios, no importando si la persona es justa o impía. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice así, al menos en esta versión dice así, entonces el polvo volverá a la tierra, de donde fue tomado, es decir, el cuerpo del hombre, y el espíritu volverá a Dios, que lo dio. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿A qué se refiere? ¿No? Por eso digo, muchos interpretan este versículo de diferente manera, ¿de acuerdo? Ahora, recordemos lo que Salomón ha dicho en Eclesiastés 3:21. Dice, ¿quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? O sea, Salomón tampoco tiene la respuesta, ¿no? Salomón no sabe qué pasa después de la muerte, pero como él
como él está vivo, ve a un muerto y el muerto ya no hace nada, sino que es sepultado, desde su perspectiva ya pues los muertos son olvidados y ellos ya no pueden hacer más nada. Él no tenía noción de lo que pasa después de la muerte, no había sido revelado todavía. Entonces, si asumimos que Salomón está dirigiéndose a las personas que han llevado una vida cerca de Dios, teniéndole presente en todos sus caminos y honrándolo como Dios merece, entonces posiblemente haga alusión a que los muertos justos vayan a la presencia de Dios. Pero el asunto es que en todo su tratado, que hemos visto acá en Eclesiastés, Salomón no da indicios de conocer realmente el estado de los muertos. Al menos como lo reveló Jesús, ¿de acuerdo? Porque Jesús estaba hablando en el Nuevo Testamento incluso del seno de Abraham, en donde Jesús revela el estado de la muerte. La muerte no es simplemente un dormir, en donde uno se queda dormido y es inconsciente hasta la resurrección. No, hay facultades, hay cosas que pasan allí y Salomón ignoraba esto. Por eso que él dice simplemente al sepulcro donde vas ya no hay ninguna actividad, porque no conocía lo que pasaba después. Ahora, para entender esta parte tenemos que hacer un poquito de profundidad aquí. El ser humano, hermanos, es una tricotomía. ¿Qué significa esto? Tres partes, pues, que el hombre tiene: espíritu, alma y cuerpo. Y estos tres son esenciales para la existencia plena. O sea, el cuerpo no puede vivir sin el alma, o el alma no puede vivir sin el cuerpo, y el alma no puede vivir sin el espíritu, ¿de acuerdo? Por eso que todos los hijos de Adán están muertos, porque nacen con el espíritu muerto, ¿de acuerdo? Ahora, la salvación de Cristo opera en estas tres áreas, obviamente. Pero en el caso del cuerpo, el cuerpo que tenemos ahorita aún no goza de eternidad porque aún no ha sido glorificado. Por eso Pablo dice que tenemos que ser glorificados posteriormente en la resurrección. Para entender esta verdad tenemos que leer lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:1, ya en adelante. Lo voy a leer para que lo tengamos presente. Dice, porque Pablo está escribiendo en los Corintios, capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo inmortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, es decir, la garantía del Espíritu. Versículo 6. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea que Pablo decía, yo prefiero estar ausente del cuerpo, es decir, en la presencia de Dios, que permanecer en este tabernáculo que ya se está descomponiendo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, es decir, serles agradables al Señor. Entonces, el elemento importante a considerar es la teología que Salomón creía. El asunto de eternidad después de la muerte, tanto en el cielo como en el infierno, aún no había sido revelado para los antiguos. Salomón piensa que lo que mantiene al hombre vivo es el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios. Y él usa esta palabra para referirse al espíritu del hombre. Usa la misma palabra que se refiere para el Espíritu de Dios, ¿ya? Pero esta palabra también se usa para referirse al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, en este contexto, si Dios quita su espíritu, entonces el hombre muere. Salomón está separando la esencia del hombre en su tricotomía. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu que Dios le ha dado regresa a él. Es lo que dice Salomón. Pero esto no necesariamente está al 100% revelado todavía para Salomón. O sea, obviamente no sucede así. Por ejemplo, la palabra del rico y Lázaro revelan que después de la muerte hay conciencia, hay cognición, hay intelecto y hay sentimientos. Entonces, estas son facultades del alma. Interesante. O sea, que la persona no está en un sueño inconsciente. No está la persona. Los que mueren en Cristo obviamente están en el paraíso con Cristo Jesús, pero los que mueren sin Cristo ya sabemos dónde están. Jesús lo reveló en la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Ahora, quien opera la regeneración en el hombre es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y Dios resucita al espíritu humano muerto y le da vida. Por eso que somos una regeneración de Dios. El cristiano es una persona que no ha sido transformado de un hombre malo a un hombre bueno. El cristiano es una persona creada a la imagen de Cristo Jesús, porque cuando el Espíritu Santo entró
al espíritu del hombre que estaba muerto, creó un nuevo hombre. Por eso Pablo dice, tenemos que ser revestidos del nuevo hombre, creado a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la distinción del cristiano con el que no lo es, con el mundano. Entonces, Dios le da el espíritu a la persona, el Espíritu Santo entra y crea a una nueva persona, y este es por eso Pablo dice, somos nueva criatura, ¿de acuerdo? No somos el hombre viejo renovado, el cristiano no es el hombre viejo renovado, el cristiano es una nueva creación, ¿de acuerdo? Ahora, miren lo que dice en Génesis 2:7, cuando Dios habla, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Sin embargo, aquí la palabra para aliento de vida es alma, ¿no? Que viene del hebreo neshama, que no es ruaj, como explica o como escribe Salomón aquí en Eclesiastés. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra neshama se traduce viento, aliento de vida, inspiración, intelecto, alma, etc. También se traduce espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, si Dios hubiera dado de su Espíritu Santo a la humanidad, todos serían salvos sin necesidad de un Salvador y de una regeneración en el Espíritu. ¿De acuerdo? Por eso es que la persona que no recibe a Cristo Jesús, es decir, que no tiene al Espíritu Santo adentro, que no ha sido sellado por el Espíritu Santo adentro, está condenado. Simple como eso. ¿De acuerdo? Los hijos de Adán, o sea, la humanidad, nacen muertos, no pudiendo ser conscientes de la persona de Dios, salvo Dios se les revele personalmente, como en el caso del Antiguo Testamento. Ahora, los cristianos experimentamos a Dios personalmente por medio de la persona del Espíritu Santo, ¿ya? Que habita en nuestro espíritu, que ha sido creado a la imagen de Cristo Jesús. Y ahora somos engendrados por Dios como sus hijos. Es interesante porque Juan dice que el esperma de Dios, la semilla de Dios, la simiente de Dios permanece en nosotros. Es como que Dios nos ha dado a luz en sí mismo, en su seno. Al aceptar nosotros a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador, Dios manda a su Espíritu Santo, envía y su Espíritu Santo penetra a nuestro espíritu, lo resucita, lo recrea, y nosotros somos engendrados en Dios. Somos hijos de Dios, nacidos de la simiente. La palabra simiente del griego viene del griego esperma, interesante, ¿no? Y hemos sido regenerados por eso. Por eso es que el cristiano tiene conciencia de Dios, porque Dios le habla por medio del Espíritu Santo que vive en el espíritu del creyente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que no se conocía con precisión en la época de Salomón. Cuando el hombre muere sin Cristo, ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? El impío muere y desciende al Seol o al Hades, que es un lugar de tormento consciente, como lo reveló Jesús. Nada de él asciende a Dios, ¿no? Porque no está regenerado y no es hijo de Dios. Le espera el juicio frente al gran trono blanco para la condenación eterna, básicamente. Y esa es la verdad del Evangelio. Jesús vino a traer las buenas nuevas para librarnos de la ira y la condenación eterna. Ahora, el versículo 8, Salomón otra vez vuelve a replicar con el mismo tono con el que empezó todo su tratado en Eclesiastés. Todo es vanidad, dice él, ¿no? Su discurso tiene como propósito el enfatizar que el hombre es como un soplo que viene y va. Aun cuando pareciera que los designios de Dios ya están predeterminados, igual el hombre forma parte de esto y no le toca nada más que simplemente resignarse con lo que le toca vivir. Entonces, en esta faena de la vida del hombre, el hombre es como una pequeña pizca de una pequeña espumita, una pequeña nubecita en este círculo recurrente de los escenarios del planeta, ¿no? Como que simplemente es una nadita, ¿no? Y Salomón lo tiene así. Para Salomón todo es tan inútil como querer atrapar el viento, que es otra de las traducciones que se usa para vanidad, todo es vanidad. Entonces, un poco desalentador, ¿no? Estas palabras para quienes sabemos que Dios actúa de manera personal con sus hijos por medio del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes son conscientes cuando el Espíritu Santo les ha hablado? Cuando el Espíritu Santo ha hecho algo a favor de ustedes. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de que Dios los ha guiado de manera hasta casi audible? Ustedes saben, cuando ustedes dicen, el Señor me dijo, yo les creo, a mí me ha pasado. Porque el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos redarguye. Leemos la palabra, pero el Espíritu Santo también nos habla. Entonces, esto en la época del Antiguo Testamento era diferente. El Espíritu Santo venía sobre la persona, no dentro de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, para Salomón, como decía, todo es tan inútil como querer atrapar el viento, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, Dios opera en la creación por su providencia, moviendo las piezas para que redunden en beneficio nuestro. Pero esto no implica de que hay un enemigo y hay un Satanás con sus demonios que están actuando, ¿no es cierto? Pablo dice que él es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Interesante, ¿no?
Ahora, ¿por qué no pasan calamidades a los justos? Bueno, es simple, porque el justo padece por los pecados del impío, ¿no es cierto? Hace tiempo estaba con mi esposa caminando por un parque acá atrás de mi casa, con mi hijo, y bajaron de un carro dos señores y me pusieron la pistola en el pecho de mí y la pistola en el pecho de mi hijo, y me dijeron, si te mueves te mato. Y nos asaltaron, y nos robaron todo. Y nos quedamos así no sabíamos qué hacer. Se subieron al carro y nos quedamos, mi esposa, todos nos quedamos temblando, porque que te pongan la pistola en el pecho, créame, no es nada fácil. Y lo hicieron. Y nosotros nos quedamos, Señor, ¿por qué ha pasado esto? Y entonces el Señor, regresando a casa, me dijo, bueno, habían un montón de ángeles ahí evitando de que el ladrón este te dispare, ¿no? Y como yo soy un poquito a veces inquieto y replicón, yo creo que ahí por algo alguien me tapó la boca porque el tipo agarró y rastrilló y me lo puso en el pecho, como ya a punto de jalar el gatillo. Y bueno, nos asaltaron. Y nos quedamos así, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿por qué me pasó eso? ¿Lo merecía o no lo merecía? No lo sé, solo Dios sabe. Dios permitió, sí lo permitió, pero no permitió que pase nada más grave. Sin embargo, lo que estaba pasando, fácticamente hablando, es que yo estaba padeciendo por el pecado de este ladrón, porque la Biblia dice no robarás. Y para que Dios pueda juzgar a este ladrón por su pecado, el pecador tiene que robar, porque si no roba, no se le puede imputar el robo. Entonces, es así como los justos muchas veces padecemos, por el pecado de los injustos. No es porque Dios prepara el escenario a propósito para que tú sufras una calamidad. O sea, Dios no ordenó que me robaran, ¿no es cierto? Dios permitió. ¿Por qué? Porque hay un tipo que dijo, a esos tres vamos a saltarlos. Y como todos somos libres delante de Dios, ellos tomaron sus decisiones. Y gracias a Dios no pasó a mayores. Pero créanme que el susto fue bastante, bastante fuerte. Nos duró varias semanas. Entonces a veces pasa así. Nosotros los justos padecemos por los pecados de los impíos. Pero igual Dios nos protege, hermanos. Continuemos. Versículos 9 y 10 dice, dice, mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento impartió a la gente. Ponderó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Además, el predicador se esforzó por hallar palabras agradables y por escribir con precisión palabras verdaderas. Ahora, estos dos versículos son como una especie de epílogo que, entre comillas, pareciera que haya sido escrito por algún otro redactor. ¿De acuerdo? Históricamente hablando y epigráficamente hablando, no podemos conocer el original, eso es imposible. ¿De acuerdo? O sea, no existe el original que escribió Salomón. Existen las copias de las copias de las copias, porque los originales no pueden durar más de 100 años, se desintegran los papeles y ya. Entonces, es posible que algunos dicen, ¿no? Aunque no hay nada comprobado, de que de repente ha sido un autor anónimo quien completó Eclesiastés y por eso que suena así de esta manera. ¿Por qué? Porque acá Salomón habla de sí mismo en tercera persona. Él dice en el hebreo el Coelet para referirse a sí mismo. Entonces, por eso algunos sospechan de que otro redactor ha podido llenar o escribir o completar este capítulo 12 de Eclesiastés. No hay un respaldo para esta teoría, pero tampoco es tan descabellada, ¿de acuerdo? Entonces, como por ejemplo, si vemos una comparativa con el Deuteronomio, ¿no? En donde se narra la muerte de Moisés. Bueno, es imposible que Moisés haya podido narrar su muerte, pues. Entonces, obviamente, quien continuó el Génesis de repente fue Josué, ¿no? Entonces, por eso la alta crítica también es importante para determinar exactamente el estudio de los manuscritos. Entonces, dice, Salomón sopesó, investigó y compuso muchos proverbios, estudió el trabajo de sabiduría anteriores a él para darle peso y valor a lo que él decía, pero también hizo un trabajo original, es decir, algo que él mismo escribió. Ahora, de seguro, Salomón tenía la ley y posiblemente el libro de Job, que es más antiguo que el Pentateuco, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué el libro de Job? Porque en el libro de Job, o mejor dicho, en los escritos de Salomón, tanto en Proverbios, Cantares como en Eclesiastés, hay alusiones al libro de Job. Tiene ciertas cosas, como que Salomón de repente leyó a Job y también sacaba conclusiones. Entonces, ahora, también tenemos que entender que Salomón no siempre ha sido comprensible, es decir, ha escrito de una manera como ahorita, lo que estamos leyendo en los primeros versículos del capítulo 12, que habla de manera figurativa, que hay que entender en qué contexto se está diciendo, pero al menos Salomón se ha dejado de entender. Entonces, el versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones, y el conjunto de las palabras de los maestros las palabras de los sabios son como aguijones, y el conjunto de las palabras de los maestros, impartidas por un solo guía, son como clavos bien hincados, o sea, bien puntiagudos, por así decirlo. Entonces, aquí Salomón usa eufemismos para acomodar sus dichos, sus observaciones, sus conclusiones y equipararlas
con las palabras de otros sabios que también son como aguijones y como clavos puntiagudos, hincados. Ahora, se sobreentiende que estos proveían de alguna manera guía y estímulo para llevar una vida piadosa y una base segura para la vida. Pero sin embargo, hermanos, lo que llama la atención, a menos a mí me llama la atención, es que Salomón, para referirse a maestros, usa la palabra Baal. ¿Sí? Cuando dice, las palabras de los sabios son como aguijones y el conjunto de las palabras de los maestros, esa palabra maestros viene del hebreo Baal. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que los discípulos llamaban rabí a los maestros. Incluso Jesús advierte que no gustemos mucho de que los líderes nos estén llamando por ese nombre, maestro, 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 ¿no? ¿Y por qué? Porque maestro viene del hebreo rabí, que tiene una raíz hebrea que es rab, ¿ya? Y que tiene varios significados, como por ejemplo poderoso, príncipe o suficiente o rico. Interesante, ¿no? Entonces, miren cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. El versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Acá hay una aclaración, para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. ¿Se dan cuenta? Aquí da una claridad un poquito más fresca respecto al texto anterior, al de la Reina Valera contemporánea, al menos. Normalmente se le da a este versículo un énfasis congregacional. O sea, muchos aplican esto para decir de que los pastores, mientras más griten y mientras más resondren a sus feligreses en las iglesias, son más eficaces. O sea, hay gente que va a la iglesia y quiere que el pastor los agarre cachetadas. Si el pastor no los grita, no los insulta, no les dice que son unos pecadores, que son unos gusanos, que son unos miserables, estas personas piensan que no han sido ministradas por Dios. ¿Por qué? Porque Eclesiastés dice, pues, ¿no?, que las palabras de los pastores son así fuertes, ¿no? Y son como aguijones hincados, o sea, como clavos puntiagudos. Y cuando una prédica no tiene estos clavos, entonces no es un buen predicador. Entonces, aquí está el problema, es que está mal contextualizado. No se está refiriendo en ese sentido, ¿de acuerdo? Hay las traducciones, algunas traducciones, incluyendo la Reina Valera del 60, han sido traducciones con bastantes aspectos de prejuicio escritural y también temporal. Entonces, normalmente, como dije, se le da un énfasis congregacional y de ahí se desprende de que hay pastores que tienen que gritar pues a la congregación. Pero en realidad esto, lo que está hablando Salomón, es un cuadro comparativo. Los pastores de ovejas, hermanos, esto es en la cultura hebrea, los pastores, ¿no?, de ovejas tenían en su mano el cayado, que era, ustedes lo conocen, una vara con una curvita arriba, con eso jalaban a las ovejas del cuello, y también tenían una vara que en un extremo a veces les ponían unos clavos, algunos metales ahí para darle las patitas a las ovejas cuando las ovejas no les obedecían. Entonces el pastor ponía ciertos clavos o cosas puntiagudas para disciplinar a las ovejas mientras ellas pastaban. ¿De acuerdo? Entonces el asunto es que Salomón está haciendo otra vez una comparativa al respecto, ¿sí? Entonces no es tanto que se está refiriendo a una congregación, entre comillas. Entonces el asunto es analizar a qué sabios se está refiriendo el texto cuando él dice dadas por los maestros, ¿no es cierto? Entonces esto acá es algo como que no está del todo esclarecido, entre comillas. Entonces tenemos que analizarlo. Si este es un epílogo, o sea, el libro termina escrito por otro compilador que no ha sido Salomón, se puede referir al mismo Salomón. Es decir, las palabras del rey Salomón fueron tan sabias y fueron tan duras como las puntas de los clavos, ¿no? Pero si lo ha escrito Salomón mismo, porque todavía no está esclarecido del todo, entonces, ¿quiénes son estos maestros? ¿A quiénes se refiere? Ahora, no podemos olvidar que en la recta final de Salomón, en la recta final de su vida, Salomón desvió su corazón y adoró a 4 deidades, acuérdense, cananeas. Las adoró. Estas deidades tenían sus propios sacerdotes y maestros. Entonces es posible que la filosofía humana de Salomón pudiera haber tenido influencia filosófica de las religiones de la época. Porque Salomón, escuchaba a estos sacerdotes también de las otras deidades. Recuerden que para que Salomón pudiera autorizar que en el territorio de Israel sus mujeres o sus concubinas construyan altares para sus dioses, era una abominación terrible contra Dios y contra el pueblo. Y contra los sacerdotes, la casta religiosa de la época, contra los levitas. Porque Dios había dicho, no construirás altar ni harás imagen ni te postrarás delante de ella. Y Salomón hizo todo lo contrario. Y estas religiones, estas deidades que Salomón adoró, también tenían su clase sacerdotal. También habían sacerdotes, también tenían sus escritos tal vez,
tenían sus ritos, su liturgia, ¿no es cierto? Entonces, es interesante ver esto, porque si Salomón se está refiriendo a estos maestros en su comparativa, entonces tenemos que saber discernir cómo es que Salomón ha escrito Eclesiastés. Por eso es que vemos bastante sabiduría humana. Es más, les quiero decir más o menos, miren cómo es que de alguna manera observan a Salomón los estudiosos, ¿no? Por ejemplo, según la tradición judía del Midrash, ¿ya? En la sección 10 se menciona que Salomón escribió primero Cantar de los Cantares en su juventud, y luego, porque estaba lleno de amor, recién había conocido a Dios, y luego, aunque no se precisa la fecha, escribe Proverbios, ¿de acuerdo? Por eso es que Proverbios es un libro proverbial, con bastante sabiduría, ¿no? Pero sin embargo, en la recta final de su vida, de repente escribió Eclesiastés, porque los primeros dos libros, Cantares y Proverbios, estos sí reflejan realmente una conversión real hacia Dios, pero en su vejez la Biblia menciona, perdón, lo que les quiero leer, en Primera de Reyes 11:4, miren lo que dice. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No hay mención posterior de un arrepentimiento de Salomón en todo el Antiguo Testamento. Aunque es posible que se haya arrepentido, pero de repente no es probable que se haya observado. Entonces la Biblia dice bien claro que Salomón pecó. Entonces es en esta etapa de su vida posiblemente que Salomón escribió Eclesiastés. Según la tradición judía, como digo, la filosofía de Salomón en Eclesiastés es más humana y racional que inspiración de Dios. Los maestros que eran escuchados en esa época, en la época de Salomón, eran realmente los levitas o los sacerdotes que instruían al pueblo en las leyes de Dios. Si Salomón se refiere a ellos, entonces debemos tener en mente a los que conocían el Pentateuco y lo enseñaban y explicaban al pueblo. Pero si se refiere a otros maestros, ¿no es cierto?, que no son hebreos, entonces debemos tener discernimiento al momento de leer lo que Salomón escribe, sobre todo en Eclesiastés. Porque ya hemos visto, Salomón incluso dice, aborrecí por tanto la vida. Y esta penosa carga y maldición nos ha dado Dios para que el hombre viva su vida vana, resignado, con la cabeza abajo, porque Dios así lo determinó y torció. Entonces, estas cosas, ¿no?, que no son propias de la naturaleza de Dios, que ni siquiera están incluidas en el Pentateuco, ¿no?, o al menos en las leyes de Dios, este tipo de carácter de Dios, Salomón lo plasma así de esa manera. Entonces, muchos eruditos dicen que Eclesiastés es un libro autobiográfico, por lo tanto, sus precisiones pueden tener un filtro más personal que de inspiración. Puede que exista una presunción personal por parte de Salomón, ¿no?, en vez de una inspiración espiritual por medio del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos con estos versículos, hermanos, del 12 al 14. Dice, hijo mío, además de lo antes dicho, toma en cuenta que nunca se acaban de escribir muchos libros y que el cuerpo se cansa de tanto estudiar. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Versículo 14 y final. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junta con toda acción encubierta. Interesante, ¿no? Ya es un poco, bueno, para mí es un fatalismo, como diciendo, bueno, teme a Dios porque después cuando te mueras ya fuiste, ya no hay nada más, ¿no es cierto? Pero hay que observar algo acá. Prácticamente desde el versículo 9 hasta el versículo 14 son como el epílogo, como dije hace un momento, de la disertación de un rey que al final de su vida no encontró más que resignación y frustración en su propia vida. Por eso incluso la tradición judía piensa que Eclesiastés es una autobiografía de un rey que al final apostató y escribió lo que escribió, ¿no es cierto? Sus recomendaciones son meramente preventivas, pero no impulsan, o al menos tampoco inspiran a una comunión íntima con Dios. El temor a Dios al que se refiere Salomón pudiera ser de manera formal o religiosa, como consecuencia de una incomprensible actitud de Dios que Dios tiene con sus criaturas, para librarse del castigo y el juicio. Salomón aconseja que el todo del hombre es vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, pero por causa de un juicio o del temor al castigo que viene en la vida presente. Muchos comentaristas consideran a Eclesiastés como el mejor libro de filosofía humana escrito, pero destituido del Espíritu de Dios. Esto no lo digo yo, hermanos, tengo varias fuentes de las que saco los estudios y muchos estudiosos y eruditos concluyen esta afirmación. Entonces, es la descripción
de un mundo por el hombre más sabio, pero de una forma natural, racional y resignada. Por eso que vemos en Salomón cierto fatalismo. Ahora, un poquito más para ahondar. Según Flavio Josefo, un historiador judío de muy buena reputación, Salomón llegó al trono cuando tenía 14 años y murió avejentado a los 54 años. Aunque la Biblia dice que Salomón murió de 60 años. Josefo tiene su propia base histórica, ¿no? Y los escritos de Flavio Josefo son bastante considerados por la tradición judía. Salomón Salomón habla primero de sus grandes logros, pero al contemplarlos en su vejez se desilusiona. Entonces es posible que Salomón escribiera Eclesiastés después de la sentencia que recibió de Dios por su apostasía. Es posible, es una posibilidad. Por ejemplo, en 1 de Reyes 11, del 4 al 13, leemos, lo voy a leer rapidito. 1 de Reyes 11, 4 al 13 dice: Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Moloc era un demonio, un ídolo demoníaco en donde sacrificabas a tus primogénitos. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. O sea, en la tierra de Israel, durante el reinado de Salomón, en la recta final de su reinado, se hacían sacrificios humanos, porque estas mujeres hacían sacrificios a sus dioses, y Moloc requería el sacrificio de tu niño, de tu hijo. Y versículo 9 de 1 Reyes dice: Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le apareció 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Es decir, incluso el pecado de Salomón redundó en detrimento de su propia familia, de su propio hijo. Entonces, ya con esto terminamos. Las consecuencias de la apostasía de Salomón no solo distorsionaron el concepto que él tenía del carácter de Dios, sino también lo hizo sojuzgar con conclusiones según el desconocimiento que tenía sobre algunos misterios que aún no habían sido revelados, como por ejemplo, ¿qué pasa después de la muerte? Por ejemplo, Salomón ignoraba aspectos como, por ejemplo, el Mesías, la redención, el nuevo nacimiento, la vida después de la muerte, el juicio futuro, ¿no es cierto?, frente al gran trono blanco de Dios al final de los tiempos para condenar a la gente en un infierno real, ¿no es cierto?, no en un estado de sueño en donde ya no hace nada. Todas estas cosas eran completamente desconocidas por Salomón. Y también, para no disculpar a Salomón, entre comillas, o para dispensarlo, diría yo, la Biblia nunca trata de ocultar el pecado de sus protagonistas. La Biblia presenta a los personajes con los que Dios comenzó a tratar para revelarse progresivamente en un mundo que lo olvidó. Incluso ni el diluvio pudo disuadir al ser humano de su pecado. Después del diluvio, hermanos, vino Babel. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Y esta fue otra disciplina de Dios, pero fue mal comprendida. Y los pueblos olvidaron a Dios y lo sustituyeron por deidades inspiradas por demonios. Ahora, Dios después de todo esto en Abraham se propuso revelarse progresivamente al mundo. Pero aún en el intento de Dios de redimir al hombre, Él no conoció los pecados, no escondió, perdón, los pecados de sus escogidos. Vemos los pecados de Abraham, cuando tuvo que mentir, cuando hizo varias cosas, ¿no es cierto? Entonces, entre comillas, hermanos, no ha habido hombre en la tierra que no le haya fallado a Dios. Entonces, la lección, ya con esto termino, la lección que nos deja Eclesiastés es que se puede vivir una vida sin Dios, o al menos con un conocimiento rudimentariamente religioso, y tener al menos, al final, antes de morir, una contemplación superficial de quién es Dios, ¿no?, pero de manera religiosa. Entonces, Eclesiastés no inspira a una comunión con Dios por amor, sino por temor. Temor al castigo y además con la resignación de aceptar lo que Dios caprichosamente quiere hacer y tratar de encajar con todo esto. Completamente contrario a lo que Jesús enseñó sobre cargar nuestra propia cruz y seguirle. Interesante, ¿no?
El Señor nos deja bien claro, hermanos, el cuadro de una persona que por más sabia que fue, Salomón, al final apostató contra él y fue víctima de sus desvaríos. Entonces, crecer sin conocer a Dios no es peor que conocerle y luego rechazarle, porque Salomón conoció a Dios, Dios se le presentó 2 veces, pero al final él apostató adorando a 4 deidades prohibidas por Dios. Entonces Dios se le apareció 2 veces, esta es una situación bastante crítica. Entonces Dios enloquece la sabiduría de los sabios, y esto creo que fue lo que le pasó a Salomón, porque Salomón llegó a decir, mientras quise más sabio ser, la sabiduría se alejó de mí. En ese sentido fue sincero. Y 1 Corintios 1, 18, 20 dice bien claro, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, hermanos, Dios es fiel y amante de sus hijos y espera de nosotros un amor genuino. Él conoce nuestra debilidad y está dispuesto a ayudarnos siempre, en todo momento. Pero sin embargo, siempre y cuando nosotros le dejemos hacerlo. Porque nosotros podemos estar acostumbrados a tratar de solucionar nuestros propios problemas. Pero Dios quiere participar de nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, hermanos, si somos honestos y si somos transparentes con nosotros y con el Señor, tenemos que reconocer algo, como dijo Isaías, ¿no? Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y nosotros somos cristianos, somos pecadores arrepentidos, tratamos de vivir una vida digna. Es prácticamente imposible con un mundo que nos asedia. Pero hermanos, la disciplina personal es importante. La lectura de la palabra, la oración. Ya hemos visto acá en Eclesiastés cómo una persona muy sabia terminó por corromperse completamente. Y no hay vestigios de su arrepentimiento, incluso históricamente hablando. Pero Dios nos deja esto para que no nos fiemos en nuestras capacidades y no descansemos en nuestro conocimiento. No seamos cristianos simplemente conocedores, sino hacedores. Déjenme hacer una oración para terminar y luego darles el anuncio importante que tengo que darles hoy. Padre Santo, gracias por este estudio, gracias por este libro, gracias por todo el tiempo que nos has permitido estudiarlo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, de que tú puedas penetrar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón con tu palabra y poder sacar todo aquello que te desagrada, Señor. Todo lo que está allí que estorba nuestra comunión contigo. ¿Con qué iniciará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice. Entonces necesitamos eso, Señor. Y despierte en nosotros hambre por tu palabra y una sed de oración. Es lo que necesitamos, Señor. Gracias por todo este tiempo que nos has dado por este paseo de Eclesiastés, Señor. Y gracias, Padre Santo, por la oportunidad de que los hermanos también hayan estado conectados, Señor. Oramos y te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.